Sean bienvenidos de nuevo a este su programa Camino hacia la Integración. Mi nombre es Hugo Carvajal con la Red de Apoyo Latino. El día de hoy tenemos como invitado especial al señor Claudio Martínez. Él es director ejecutivo de La Vida Scholars. Claudio, bienvenido al programa. Muchísimas gracias, Hugo, por tenerme aquí. Claro que sí. Esperamos que en esta media hora podamos cubrir algo, parte de la larga trayectoria de lo mucho que tienes que compartir con nosotros, Claudio. Así que nos gustaría comenzar de nuevo, que compartieras con nosotros lo que fue tu travesía acá a los Estados Unidos, de dónde vienes, tus raíces, cómo fue esa llegada. Cuéntanos un poco de eso, por favor. Bueno, como verás por mi acento, soy argentino y no es mi culpa. Pero crecí en los 80, 70, unos años muy turbulentos para mi país durante una guerra civil. Claro. Creo que eso marcó mi futuro de cierta manera. Mi padre se mudó a vivir al Perú. Eso me dio la oportunidad por muchos años de poder viajar y visitarlos y entender a los hermanos y hermanas de otros países aledaños como Chile, Bolivia y todas las riquezas de esas culturas que me edifican hasta el día de hoy muchísimo. Claro que sí, el sur de Latinoamérica, con toda la riqueza cultural, inca, ¿cierto? Exacto, de los pueblos originarios. Y en el caso de Argentina, entonces cuéntanos por favor, ¿en qué año llegaste acá y por qué? Bueno, después de vivir un año en el Perú, hice contacto con algunas personas que estaban viviendo en Estados Unidos y en Europa. Yo tenía algunas aspiraciones a estudiar y a hacer cierto tipo de trabajo y actividades. Eso me trajo primero a Washington, luego a New York y luego a Boston, donde en realidad no conocía a nadie, pero me gustó tanto que decidí quedarme. Oh, qué bien. ¿Y qué edad tenías en ese entonces? En ese momento tenía 20 años, Qué $125 y un backpack con un poquito de ropa. Y no conocía a nadie en la ciudad. Pero un espíritu Aventurero, lleno de ganas y aventurero. diríamos. Sí, sí. ¿Y cómo fue esa llegada, digamos? ¿Hubo alguna especie de choque cultural? ¿Hubo aquí alguien que te tendiera la mano? ¿Tenías una red? ¿Alguien? No, como te comenté, al llegar no tenía nadie, pero poco a poco fui conociendo gente que me albergó y me ayudó a quedarme aquí en Boston y en el área. Y poco a poco me fui envolviendo en ciertas actividades que me interesaban muchísimo, algunas en términos políticos, como la creación del famoso ahora Rainbow Coalition, que en esa época recién nacía en Boston. Las actividades que ahora veo que en Lynn, por ejemplo, se están multiplicando para traer más vivienda costeable y tratar de que los recursos que son comunitarios se mantengan de esa manera, sobre todo los edificios viejos, puedan volver, ya sean de escuelas o de otras naturalezas, puedan volver al servicio de la comunidad y no convertirse en vivienda de alto costo, por ejemplo. Y eso fue alrededor de la década de los 80, del año 85. En el año 85... Y cuando llegaste de nuevo aquí, ¿ya te encontraste con una comunidad de argentinos o de otros latinos de otras partes? No, terminé viviendo en High Square, Jamaica Plain, que en ese momento se conocía como Jamaica Spain, porque éramos todos de diferentes países, aunque obviamente la comunidad caribeña, cubana originalmente, luego puertorriqueños y luego la comunidad dominicana. Son la mayoría de ese vecindario tan diverso, tan divertido, pero también que tenía muchos problemas profundos de violencia, de abuso de sustancias, de abandono del vecindario por las autoridades. Eso era un lugar donde había muchas posibilidades para desarrollar liderazgo y eso me interesaba mucho. Y desde ese entonces llegaste a un sitio con alta concentración de latinos, una comunidad diversa, pero me imagino que desde el principio le pusiste mucha atención a mejorar el idioma inglés. ¿Cómo fue para ti
el aprendizaje del inglés, el desarrollo constante? Los primeros, diría, de 2 a 5 años fueron muy difíciles. Sobre todo, el idioma para mí era una manera de comunicarme, ya sea oralmente, pero también a través de la música y a través de otras fuentes. Y no entenderlo era muy difícil. También del lugar donde yo vengo, usamos el humor mucho como parte de conectar con la gente, y el humor es una de las cosas más difíciles de traducir en idiomas. Eso me tomó mucho tiempo, poder sentirme cómodo, y te digo la verdad, hasta el día de hoy, a pesar de que hablo en grupos de miles de personas y uso el lenguaje como una herramienta muy importante de mi trabajo, el lenguaje inglés. Me ha tomado 30 años. Esa parte es importante porque, de nuevo, para todos nosotros inmigrantes, el lenguaje siempre, el aprender inglés es pieza fundamental del progreso. Y todos, yo sé que hay todas las personas que vienen acá con ganas de trabajar y salir adelante, saben la importancia de estudiar el inglés, pero todos sabemos que no es fácil, que es algo... al fin del día, el aprendizaje es algo de toda la vida, ¿cierto? Exacto. Un idioma, si sea el idioma nativo de uno, también es algo que uno va aprendiendo toda la vida, ¿cierto? Que uno esté más cómodo, ya sepa. Pero entonces, es bueno, de cierta manera, escuchar que a pesar de que tú has llegado a ciertos puestos ejecutivos, al hablar con tantas personas, pero reconoces todavía, ¿cierto? Es algo que uno tiene presente, algo que uno está mejorando para que la audiencia sepa también, ¿cierto? Siempre estamos trabajando allí. Definitivamente, y si nos llenamos demasiado de confianza, siempre tenemos a nuestros hijos para hacernos burlas de nuestro acento. Oye, qué bien, ¿no? que nos recuerda que no hablamos tan bien el inglés tampoco. Oye, qué bien. Bueno, Claudio, mira, y ahora, hablando de otros aspectos de integración, claro, hablamos de la parte del idioma inglés, importante. Pero también hay algo sobre la recepción y el sentido de pertenencia en una comunidad. ¿Qué hiciste tú como para comenzar a sentirte parte de esa comunidad? ¿De qué manera te involucraste? ¿Con quién te conectaste? ¿Qué puertas golpeaste? ¿Qué hiciste? Como te comenté antes, terminé casi de casualidad en un barrio donde había mucha actividad social y política, a pesar de ser un barrio abandonado de alguna manera, porque no tenía capital político que le interesara a los gobernantes en ese momento. Sin embargo, a través de todos esos grupos que existían, aquellos peleando por vivienda costeables, peleando por una mejor educación, peleando por servicios básicos de la ciudad para que estuvieran las calles limpias, que todas las luces funcionaran, que se llevaran a los autos abandonados que existían. Esas pequeñas actividades me ayudaron a ganar voz y a convertirme un poco más visible en una comunidad donde todavía todos éramos bastante invisibles a la comunidad, por llamarla de alguna manera, regular y cotidiana. Claro. Entonces, ¿qué tanto tiempo tomó ese proceso? ¿Cómo comenzó? ¿De qué manera? ¿Dónde comenzó esa chispa, ese empuje para comenzar a decir, aquí estamos, no nos vamos, ¿cierto? Somos parte de esta comunidad y hacer un cierto número de exigencias como suena que ustedes comenzaron a hacer? Sí. Sí, bueno, el trabajo del High Square Task Force, que fue la organización que fundé con un grupo de vecinos y lideré por 30 años, ya sea como voluntario o como director ejecutivo, tenía como base el desarrollo comunitario a través de la participación. Y dado que el tema más importante en ese momento era la violencia entre los jóvenes y cómo se estaban matando entre ellos, trabajar con los jóvenes se convirtió en una prioridad bastante obvia para todos. Ese trabajo con los jóvenes me llevó a entender y a interesarme más por todas las dinámicas culturales que existían en Boston,
pero también en este país y, por qué no, mundialmente. Esa transición de todas las comunidades del sur del mundo, Claro. moviéndose en masa hacia el norte, hacia los países que alguna vez fueron sus colonizadores, es una migración que el mundo no había visto jamás, y nosotros somos parte de eso. Parte de eso, sí. Ahora, cuando llegamos a una comunidad nueva, muchas veces no nos animamos a hablar o a participar por ciertos miedos, algunos justificables, otros más personales, y eso nos limita la habilidad de crear redes de gente que nos puedan apoyar a avanzar nuestros sueños y nuestros proyectos. Y entonces, ¿qué clase de trabajo hicieron? Sé que hicieron mucho, pero para que compartas con nosotros, para que los políticos, por ejemplo, les comenzaran a ustedes a prestar atención, a decir, oh, bueno, están allí, es un grupo que de pronto debemos de prestarle más atención. Sí, empezamos con los lugares políticos más básicos en la comunidad. En la ciudad de Boston existen los Neighborhood Councils, que son entidades electas por los vecinos, donde otros vecinos son electos para luego escuchar temas y mandar recomendaciones a la ciudad sobre qué se debería aprobar o no, ya sea en educación, en vivienda, en infraestructura. Nosotros decidimos que ese era un lugar donde los jóvenes de nuestra comunidad tenían que tener un espacio, porque era el primer lugar donde el individuo se juntaba con la política que lo iba a afectar. Y lo primero que hicimos fue una campaña para bajar la edad de participación a 16 años. Qué bien. Y elegimos 2 jóvenes que sacaron la mayoría de los votos en ese año, que ahora son líderes ¿no? en su propio nombre. Y de esa manera empezaron a poner los temas de los jóvenes como prioridades en el vecindario. Y luego como prioridades en la ciudad y más allá. ¿Y qué hicieron? O primero te pregunto, ¿aumentó la participación política a nivel local en términos de voto? Definitivamente, no solo a nivel de votos, pero a nivel de participación y representación. Si nos ponemos a mirar quién está en el State House estos días, Claro. el Chair of Ways and Means es Jeffrey Sánchez, un joven puertorriqueño en ese momento, que era parte de nuestro barrio. Qué bien. La primera senadora latina, Sonia Chang Díaz, sale de también Jamaica Plain y muchas de esas actividades, y muchos otros que reconocemos. Yo creo que la actividad ayuda a inspirar, sin que nos demos cuenta, a un montón de muchachitos o gente joven que está mirando y que nosotros no nos damos cuenta que están observando y viviendo y determinando qué futuro quieren tomar a medida de las acciones que ven a los adultos en sus comunidades tomar. Claro. Tanto como tú tienes este tremendo programa de acceso, estoy seguro que hay un montón de jóvenes que te están mirando y diciendo ¿qué voy a hacer yo para seguir los pasos de Hugo o de otros líderes? Gracias, Claudia. Esa parte es importante, mirar que la mencionas, porque no solamente se trata de... Hablaste de múltiples maneras de participar y estamos hablando sobre el sentido de pertenencia. ¿Qué nos dirías o qué aconsejarías para las personas que somos inmigrantes que pensamos, bueno, de pronto no tengo todos mis papeles como los debo tener para que yo poder votar, o siento que mi estatus todavía no me permite, siento cierto temor de incluirme? ¿Experimentaron eso en High Park, en High Square? Sí, muchísimo. Era una comunidad donde yo incluido éramos residentes que no estábamos documentados. Y eso, bueno, causa mucho temor. Sí. Por eso es todavía mucho más importante involucrarse y volverse visible. Muchas veces eso te da más protección que quedarte escondido. Que estar en la sombra, Sí. ¿cierto? Sin embargo, no podemos minimizar lo difícil que es una situación de esas tampoco. Totalmente, totalmente. Ahora, ya que estamos hablando del tema de pronto de la población indocumentada, ¿cierto? ¿Qué consideras tú que a nivel federal se podría o debería hacer el gobierno
para solucionar la situación, ese estatus, esa incertidumbre con respecto a legalización, amnistía o diferentes programas que hay, pero que algunos se han ido quitando. El mundo de la migración está ahorita muy, muy, muy tumultuoso, por así decirlo. Sí. Bueno, tenemos lamentablemente un presidente que sufre de xenofobia mayor y que realmente no quiere a los inmigrantes y quiere solucionar estos temas con medidas dracónicas y de 400 o 4000 años atrás, a soluciones que no tienen lugar en una sociedad pluralística como la nuestra, que no tienen lugar en un mundo global como el que estamos viviendo y van a vivir nuestros hijos y sus hijos. Y hay que empezar, me parece, a mirar un mundo con menos fronteras y más solidaridad. Claro. Personalmente yo creo en el concepto del ciudadano global, donde estás, donde trabajas, donde pagas tus impuestos, donde participas, tú eres ciudadano. Últimamente el concepto de país, tenemos que recordar que es un concepto muy nuevo, sí, de 400 años y no más. Y no todo el mundo se adoptó a ese concepto de Estado-nación. Tal vez no sería una mala idea empezar a pensar que no tendrían que existir los países y que podríamos vivir como han hecho en la Unión Europea. Tampoco es algo de lo que no sabemos. Claro. Hace 10 o 15 años y no terminaron, tú viajas en Europa de país en país sin darte cuenta. Y es interesante porque cuando hablas de tumbar barreras, de pasar fronteras, de nuevo volviendo a la parte del idioma es importante. Recientemente se volvió a aprobar aquí a nivel estatal y lo firmó el gobernador de que la educación sea de tipo bilingüe en la escuela secundaria, en las escuelas. Pero eso quisiera volver y ahora tratar el tema de la educación porque sé que ha sido parte importante de tu vida como persona y vida profesional. Durante algunos años representaste a la comunidad latina en la Junta Directiva de Escuelas de Boston, ¿verdad? Correctamente. ¿Puedes contarnos, por favor, cómo fue esa experiencia, cómo llegaste allí? Sí, sí. Había una plaza vacante y los jóvenes con los que estaban trabajando me alentaron a ir y tal vez ganar esa posición para poder tal vez tener una voz más directa en el comité escolar de Boston. Y bueno, me dio mucho orgullo haber sido aceptado para esa comisión y luego haber tomado el lugar de vicepresidente por unos años. Estuve 7 años en el comité escolar, donde pasamos, creo, muchísimas políticas y pólizas que mejoraron la vida de los jóvenes estudiantes, particularmente aquellos de bajos ingresos económicos y inmigrantes. Durante ese tiempo también retomamos y pusimos seriedad en lo que era la educación bilingüe, que se había ignorado por unos cuantos años y le había costado a Boston un juicio del Departamento de Justicia. Mira al extremo que había que llegar para rectificar estos temas de educación que habían dejado a miles de jóvenes, literalmente 10,000, sin educación por 10 años. Eso, pero también otros temas muy importantes. Siempre recuerdo el trabajo de nuestros jóvenes y ahora que está en las noticias, para acabar con el acoso sexual en las escuelas también, lo cual sucede a diario. Claro. Y crear sistemas donde la salud sea lo primordial y donde temas como la educación sexual sean algo que se trata seriamente. Nuestros jóvenes latinos inmigrantes no es que tienen más sexos que otros jóvenes más afluentes o de otros orígenes, y sin embargo se enferman mucho más. Ese es un tema sistémico que tenemos que tratar como un tema de salud pública. Y un tema que se trabaja muy de la mano con las familias, ¿verdad? Con los padres. Definitivamente. Otra cosa que estoy muy orgulloso, yo fui también fundador y
presidente por unos años del Boston Parent Organizing Network. Esa organización, que era una coalición de organizaciones comunitarias, trabajaron con el sistema escolar y demandaron la creación de un instituto de familias de jóvenes, y que se llama la Universidad de Padres de las Escuelas Públicas de Boston, donde los padres tienen oportunidades de aprender y así entender mejor, a pesar de que no entiendan las cosas que se enseñan. Yo no entiendo las matemáticas, tal vez que mis hijas están aprendiendo, pero ¿cómo apoyar? Siempre hay una forma de apoyar a nuestros hijos, a nuestros jóvenes en la comunidad, a nuestros vecinos. No tenemos que saber todo, tenemos que tener las ganas de hacerlo, y después las cosas pasan. Conectemos un poco este tema de la educación con respecto a algo que vivimos nosotros en las comunidades latinas y la comunidad afroamericana, que se conoce como la brecha de éxito, el achievement gap, y la brecha de oportunidad, ¿cierto? Conectemos eso con lo que es el papel de familias organizadas. ¿Cómo ha sido para ti esa experiencia del papel que juegan las familias, las escuelas, el Estado, los maestros, en tratar de que se reduzca esa brecha de éxito y esa brecha de oportunidad en los jóvenes afroamericanos, y en este caso tu experiencia con los jóvenes latinos? Cuéntanos un poco qué has visto, qué piensas de eso. Bueno, creo que hay, o por lo menos lo que he aprendido a través del trabajo con jóvenes de estas características, es que hay una parte en la escuela a la que no le prestamos mucha atención, que es el desarrollo del liderazgo. Y eso a mí me parece que determina mucho y balancea, lamentablemente, la carencia académica que a veces encontramos en los sistemas escolares a los que asisten a los jóvenes que describiste antes. Grupos comunitarios, actividades comunitarias pueden ayudar a complementar tal vez lo que los muchachos y muchachas no están aprendiendo en la escuela, y darles otro tipo de herramientas. Yo creo que lo primero que hay que hacer con un joven es fomentar interés, de cualquier manera, y luego empezar a tratar de enseñar. Pero a veces tratamos de enseñar cuando no tienen intereses los jóvenes. También otro ejemplo muy grande, y es algo que estoy peleando por años y que probablemente no lo gane jamás en mi vida, pero es el horario de las escuelas. Todos los estudios nos demuestran que los cerebros de nuestros adolescentes no empiezan a funcionar hasta las 10 de la mañana. Claro. Y sin embargo los tenemos ahí levantándose a las 6 y pasándose 4 horas medio dormidos, tratando de prestar atención. Esto es algo científico, no es un tema. Claro. Pero el horario es más cómodo para adultos, tal vez, cuando tendría que el horario ser la prioridad para nuestros jóvenes. Pero espero que algún día podamos cambiar eso y que los jóvenes puedan dormir cuando tienen que dormir, y luego venir a la escuela atentos y listos para aprender. Claro que sí. Y bueno, ya que estamos en el tema de la juventud, hoy en día, hagamos un fast forward, adelantémonos a lo que es tu trabajo hoy en día como director ejecutivo de la vida, donde continúas trabajando con jóvenes, donde sé que el componente de liderazgo es muy importante. Y también, háblanos de eso, por favor, y también del impacto que están teniendo estos muchachos que pasan por el programa de la vida, Scholars, y que después se gradúan de la universidad, van a buenas universidades, se gradúan. Háblanos de eso, por favor. Bueno, estoy muy contento de tener este nuevo desafío aquí en Lynn como director de la Vida Scholars. Soy parte de un equipo realmente comprometido que incluye gente joven que ha nacido, crecido, ido a la escuela aquí en Lynn, luego adquirido sus estudios universitarios y vuelto a la comunidad para seguir contribuyendo colectivamente al crecimiento de Lynn y de nuestra comunidad. Lo que la Vida Scholars trata de hacer es conseguir que los jóvenes sueñen con escuelas superiores, colleges, universities, a los que ellos creen que no tienen acceso, ya sea por su situación económica o por su situación de educación. Nosotros los ayudamos a entender y los preparamos durante 3 años
para que se conviertan en los mejores candidatos de las mejores universidades y de esa manera consigan el dinero para financiar la educación y terminen sin deuda o con una deuda mínima. Claro. Eso es muy importante. La Vida Scholars también trabaja con los padres de estos jóvenes y les promete duplicar sus ahorros durante estos 3 años en los que los jóvenes participan de nuestro programa. Y ese es un incentivo grande que hace que los padres vengan a reuniones mensuales, aprendan y se hagan partícipes del proceso de college. Tenemos 2 reuniones, una en inglés y una en español, donde a cada una asisten de a 50 a 100 padres mensualmente para educarse y ser parte de ese proceso con sus hijos y sus hijas. Qué bueno, es realmente un programa excelente del cual múltiples invitados que hemos tenido acá al programa han hablado y han comentado la excelencia que provee este programa, trayendo a los muchachos e impulsándolos, ese potencial. Te felicito por ese programa tan excelente, ¿no? y mejor suerte, la mejor suerte trabajando en este nuevo desafío. Y qué bueno que la ciudad del INTE tiene allí con toda la vasta experiencia que tienes. Ahora, Claudio, me gustaría que hablemos sobre otros jóvenes, sí, que son tus hijas. Ah, bueno. Porque ya estamos por terminar, desafortunadamente, pero tú como padre, como latinoamericano, argentino, americano también, ¿qué sientes que es el legado, lo que te gustaría que tus hijas puedan continuar de lo que es esa herencia que ellas tienen de tu parte, que va a hacer que esta identidad americana siga desarrollándose en constante evolución? ¿Qué crees? Bueno, por suerte he vivido lo suficiente. También soy el padre de un joven de 30 años, que se acaba de convertir en un escritor bastante exitoso con su primer libro en los últimos 3 meses. Qué bueno. Y un poco te comento eso porque él también pasó por un proceso grande de identidad y de ser el hijo del inmigrante. Vive aquí. Vive aquí en Boston. Qué bueno. Tengo el gusto de ver un poco los frutos de todo lo que vivimos juntos. Yo era un padre muy joven cuando lo tuve a él, así que crecimos juntos de alguna manera. Wow. Casi fuimos a la universidad al mismo tiempo, sí. Y ahora vemos lo que él está logrando. Y con mis hijas tengo el sueño de que ellas puedan encontrar en esta sociedad un lugar donde puedan florecer y conseguir sus sueños. Bueno, muy seguramente sí lo harán porque tienen un gran ejemplo del cual referirse y sentirse orgullosas. Claudio, muchas gracias por venir a nuestro programa. Gracias, Hugo, esperamos tenerte en una próxima ocasión. Te felicitamos por ese trabajo tan bueno que estás haciendo. Igualmente, muchas gracias. Estimada audiencia, muchas gracias por acompañarnos en este programa. Les pedimos que por favor participen por nuestras cuentas de Twitter, de Instagram, Facebook, para que sigamos esta conversación. Envíenos sus preguntas y sean partícipes. Muchas gracias y les esperamos la próxima semana aquí en Camino hacia la Integración.